Muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestro tema de hoy, el principio de desigualdad, entre otros eh, que se derivan del mismo. Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Bueno, compañeros y compañeras, entonces seguimos avanzando eh, en este gran tema de la eclesiología y hoy vamos a abordar el principio de desigualdad. Bien, como ustedes pueden visualizar allí en pantalla, pues hay un esquema de una manera muy sintetizada, ¿no? Eh, el texto nos habla de un elemento esencial y constitutivo de la iglesia que hemos inclusive abordado también en sesiones anteriores, que es el de la jerarquía. En este caso, de allí se deriva eh, un sacramento que es el orden sacerdotal. En la clase anterior, en la sesión anterior, hablamos del sacerdocio común, ¿no? De la labor de los laicos, ¿no? Dentro de la estructura de la Iglesia Católica. Y bueno, en el día de hoy vamos a abordar este sacramento que es el del orden sacerdotal. Y habla precisamente del ministro ordenado, ¿no? Que es aquel que representa a Cristo y actúa en su nombre. Y encontramos allí en latín una expresión que dice in persona Christi capitis, ¿no? Y que con otras palabras se podría denominar también que es aquella persona que encuentra su identidad específica en el sumo y eterno sacerdote que es Cristo Jesús, pero también se le puede denominar otro Cristo. Y pues obviamente hay que explicar bien a qué es con eso, cómo así que otro Cristo. Y cuando habla del otro Cristo es el hecho de que en el ejercicio de su ministerio es otro Cristo, ¿no? No es que sea otro Cristo en el orden físico, para que no se malinterprete o se malentienda ese término. Entonces, cuando se refiere precisamente a que aquel ministro ordenado, aquel que ha recibido pues la orden sacerdotal, representa a Cristo y actúa en su nombre, es que en el ejercicio de su ministerio es otro Cristo. Ahora, ese sacramento, el del orden, concede al sacerdote unos poderes para representar a Cristo que le permiten llevar a cabo su obra salvadora, ¿no? La continuación de su obra. Y a eso nos hablamos precisamente de el sacerdocio ministerial, ¿no? Que hay que distinguirlo, pues, del sacerdocio común, que fue el que ustedes abordaron la sesión anterior con el tema de los laicos. Bien, entonces, frente a eso, pues hay una exhortación apostólica, Pastores Davo Vobis, que dice lo siguiente, ¿no? No lo puse allí en el esquema, porque allí ponemos conceptos muy específicos, pero que valdría la pena también mencionar como introducción a este tema. El presbítero encuentra la plena verdad de su identidad en ser una derivación, una participación específica y una continuación del mismo Cristo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza. Es una imagen viva y transparente de Cristo sacerdote. De allí que se hable del ministro ordenado como otro Cristo. Bien, ahora, ¿cómo se aborda el ministerio en las diferentes eclesiologías? Entonces, el ministerio eclesial hay que diferenciarlo de cómo se desenvuelve el rol de la autoridad en la sociedad civil, ¿no? Podríamos caer en la equivocación de entender o concebir el ministerio eclesial como entendemos las autoridades civiles, ¿no? Y es importante diferenciarlo. Y el autor precisamente hace constancia de ello, ¿no? El ministerio es un misterio. ¿Y por qué es un misterio? Porque participa del misterio de Cristo, pero también del misterio de la iglesia. Ahora bien, para entender pues el ministerio eclesial desde las diferentes eclesiologías, pues hay que entenderlo desde la misma naturaleza de la iglesia. Y allí
pues se presentan las diferentes concepciones eclesiológicas desde las cuales hay que entender el ministerio eclesial. Entonces, en la iglesia entendida como una sociedad espiritual perfecta, eh, viene demandado precisamente por la necesidad de la autoridad en toda sociedad, ¿no? Entonces, así como en toda sociedad, en toda organización humana, se requiere la autoridad, bueno, pues la iglesia, entendida como una sociedad espiritual perfecta, también demanda y exige la necesidad de una autoridad. De allí la relevancia del ministerio y la pertinencia, la relevancia y la pertinencia del ministerio eclesial. Ahora, la iglesia entendida como pueblo de Dios, en este caso, pues la iglesia entendida como pueblo de Dios implica pues que el ministerio eclesial se convierten en los continuadores y guías de ese nuevo pueblo de Dios. Entonces el ministro ordenado, en este caso, se convierte en un continuador de la obra de Dios, pero también en un guía de ese pueblo. En la iglesia entendida como cuerpo místico de Cristo, entonces debemos entender que el sacerdocio ministerial es vital para mantener la salud espiritual de ese cuerpo, ¿no? Entonces, de allí la pertinencia y la relevancia, pues, de este ministerio en la iglesia entendida como el cuerpo místico de Cristo. Entonces, el sacerdote o el ministro ordenado, el presbítero, pues en este caso, cumple una función muy importante en mantener la estabilidad y la salud espiritual de dicho cuerpo. En la iglesia entendida como templo del Espíritu, pues aquí es donde el sacerdocio jerárquico pues tiene una relevancia, una pertinencia importante en el sentido de que es la jerarquía quien al fin y al cabo también avala o autoriza la autenticidad de los carismas, ¿no? De los dones que se ponen en ejercicio allí en toda la dinámica de la iglesia. Y por tanto, pues también allí el ministerio eclesial, en la iglesia entendida como templo del Espíritu, tiene una gran pertinencia y relevancia. Y finalmente, en la iglesia entendida como comunión, dado que en este caso, pues el ministro ordenado, el ministerio eclesial, lo que hace es facilitar precisamente esa conexión, esa vinculación, esa confraternidad entre los creyentes. Ahora bien, la tarea teológica respecto al ministerio ordenado o la jerarquía de la iglesia se puede centrar en cinco grandes temas. Hoy vamos a hablar acerca de los dos primeros. El primero es el origen de la jerarquía eclesiástica en la elección de los dos apóstoles por parte de Jesús. Y el segundo es la sucesión apostólica. En la siguiente sesión vamos a abordar los tres restantes. La relación que existe entre los obispos en el ámbito de la colegiatura del colegio, la colegialidad episcopal, la función de que le corresponde al Papa como sucesor de San Pedro y la sucesión apostólica que lleva consigo cada obispo, ¿no? Como sucesor de los apóstoles. Eh, en su rol dentro de las iglesias particulares, ¿no? Eso es algo que abordaremos en la sesión que viene. Hoy, las primeras dos, el origen de la jerarquía eclesiástica y la sucesión apostólica en los obispos. Bien, entonces iniciamos con con ese primer tema, los apóstoles, el origen de la jerarquía. Bueno, eh, el apostolado, el apostolado también surge dentro de una necesidad de una autoridad, ¿no? Que dirija, ¿no? Entonces, ahora bien, pues los apóstoles son enviados por parte de Cristo con una representación oficial, ¿no? Y de allí que ya vamos a ver más adelante cómo se sustenta desde allí inclusive la misma sucesión. Pero frente a eso, pues hay que decir muchas cosas, ¿no? Porque hay varios hechos que resaltan los proyectos que Jesucristo tiene
con relación a los apóstoles, ¿no? A la elección de los dos. Entonces, frente a eso podemos decir lo siguiente, que en primer lugar, la elección es una elección muy personal, ¿no? En otras palabras, Jesús eligió a los que él quiso. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Los apóstoles, o la elección de los apóstoles es una elección personal. Eso eligió a los que quiso. También el número 12. El número 12, pues encierra una simbología importante. Ustedes recordarán que 12 eran las tribus de Israel, ¿no? De la misma manera, pues son 12 los discípulos elegidos en este nuevo Israel que es la iglesia. Tercero, la elección se extiende hasta que Él no esté entre ellos. Es decir, esta elección no es que Jesús les da un encargo temporal, ¿no? Entonces, mientras yo viva, ustedes harán eso, o mientras, perdón, mientras yo esté entre ustedes, ustedes harán esto. No, 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 no. La elección de los apóstoles se extiende, inclusive cuando Jesús asciende. Cuarto, la Eucaristía, ¿no? Entonces, entre los encargos que Jesús les deja a sus apóstoles está el de celebrar la Eucaristía, ¿no? Y lo que esta misma representa en cuanto a ese memorial, ¿no? Para todos los creyentes, para la comunidad de la fe. Y devolviéndome un poco, cuando se habla de la elección, ¿no? De las misiones encargadas, bueno, las misiones las conocemos, ¿no? Perdonar los pecados, bautizar, predicar el evangelio, ser pescadores de hombres, ¿no? Esas son las misiones que se extienden inclusive hasta cuando Jesús no está ya ascendido, ¿no? Entonces se extiende hasta que Él no está entre ellos. También encontramos la misión de futuro, que está muy relacionado a lo que ya les mencioné, ¿no? Entonces, Mateo 28 de los versículos 17 al 20 nos habla precisamente de eso, ¿no? Entonces, Jesús les dijo, vayan a todas las gentes, enseñen a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No es una misión que se reduce al presente o por lo menos al futuro inmediato, sino que se extiende precisamente más allá, ¿no? Hasta el fin del mundo, dice. Y de alguna manera eso también sustenta el tema que el otro tema que vamos a abordar a continuación, que es el de la sucesión apostólica. Otro punto para tener presente, que cumplen los encargos con la autoridad recibida por el maestro, ¿no? Entonces no es que los apóstoles actúan por su propia cuenta, o perdónenme la expresión, porque se les da la gana, sino porque han recibido un encargo del maestro y ellos están representándolo, ¿no? De manera oficial por la autoridad misma que han recibido de parte de él. Otro punto a tener en cuenta es que atienden a las comunidades nacientes, ¿no? Entonces, las comunidades nacientes pues también requieren precisamente el acompañamiento o requieren precisamente la guianza de estos apóstoles que el mismo Jesús ha encargado, ha designado, ¿no? Ha comisionado y que lógicamente participan en sacramentos importantes como el bautismo o la misma Eucaristía. Y también otro punto a tener en cuenta y muy importante es que Jesús elige a Pedro como la cabeza del colegio y le confiere unos poderes especiales, ¿no? Y esto también, pues es importante resaltarlo para otros temas que vamos a abordar en la sesión que viene. Bien, entonces, esto, pues de manera muy sintética, obviamente, pues aborda o lo que nos menciona son los hechos, ¿no? Los hechos que resaltan cuáles son los proyectos que Jesús tiene con sus apóstoles, ¿no? Entonces aquí vemos precisamente varias de esos argumentos o de esas razones que sustentan precisamente el hecho de que Jesús haya elegido
a los apóstoles. Y allí podemos entonces dar paso al siguiente tema, que es el de la sucesión apostólica, ¿no? Entonces, frente a la sucesión apostólica, pues surgen varias preguntas. Una de ellas es la siguiente. ¿La importancia de los apóstoles se limitaba solo a ellos y con su muerte finalizó su cometido? ¿No? Con la muerte de, de Cristo, ¿se finalizó su cometido? O sea, hasta ahí se quedó. La otra pregunta es la siguiente. ¿El cometido de los apóstoles era temporal, de forma que concluiría con ellos, o debía ser heredado por alguien que les sucediera para continuar? En otras palabras, ¿será que pues los apóstoles cumplían su misión y ya, y luego de muertos ahí se quedaba la obra? ¿O había que heredarla, había que sucederla? Y otra pregunta, ¿los encargos encomendados a los 12 estaban vinculados a sus propias personas o su destino era prolongarse en el tiempo en otros individuos? Preguntas relacionadas entre sí que precisamente nos llevan a reflexionar sobre la necesidad de una sucesión en este caso. Bien, entonces, al respecto, pues también hay mucho que decir. Em, la doctrina católica frente a eso, pues afirma que el proyecto de Jesús no finalizó en los 12, ¿no? Y creo que también lo podemos ver de manera muy clara en las escrituras, sino que esta misión, este proyecto estaba prolongado en el tiempo, por lo que se mantiene la siguiente verdad que puse aquí en el primer cuadro que estoy señalando en la esquina superior, y es que los obispos son sucesores de los apóstoles, ¿no? Entonces, esa es la verdad de fe, que los obispos son los sucesores de los apóstoles, dado que el proyecto de Jesús no finaliza con los 12, sino que se prolonga en el tiempo. Al respecto, pues hay que decir que la sucesión apostólica fue negada por Martín Lutero, ¿no? Y que fue uno de los puntos esenciales en los cuales se fracturó, ¿no? Con la Iglesia Católica, precisamente esta reflexión, pues negó el sacramento del orden, ¿no? Del que habíamos hablado, pero también negó sobre todo la jerarquía eclesiástica, especialmente la del Papa, ¿no? La del Papa. Ahora bien, para la teología protestante, o cómo se resuelve este asunto desde la teología protestante. Pues bueno, el ministerio ordenado ya no pasa a persona alguna, sino que pasaron todos a la Biblia, ¿no? Entonces así se resuelve ese embrollo, ¿no? Y se convierte la Biblia en la sucesora de todos los poderes de Cristo, ¿no? De los poderes de Cristo. Entonces, esos poderes que se confirieron a los apóstoles y que a su vez se suceden a los obispos y presbíteros, pues ya no sucede así, por lo menos desde el entendimiento de la teología protestante, sino que pasa todo a la Biblia. Pero, 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 aquí es donde hay que decir lo siguiente, y es que el carácter de religión relevada, de religión revelada, que caracteriza al cristianismo, se caracteriza por lo siguiente, o por lo menos tiene este rasgo fundamental, y es que Dios mantiene continuas relaciones con el hombre, es decir, no se limita a la letra. Y de allí habría que decir lo siguiente, y es que el cristianismo, como está aquí resaltado y subrayado, es una religión que tiene libro, pero no es una religión del libro. Y eso marca una gran diferencia. Es una religión que tiene libro, ¿sí? Las Sagradas Escrituras, pero no es una religión del libro. No se fundamenta precisamente allí. Y hay un testimonio de San Bernardo que es muy diciente al respecto, y es el siguiente. La palabra de Dios no es un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Repito, la palabra de Dios no es un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Entonces, no es caer en el reduccionismo de la letra, sino que hay mucho más que eso. Ahora bien, no lo puse allí,
pero me parece importante también mencionarlo por lo que estoy diciendo, y es precisamente una mención que hace el autor en el texto de un teólogo que después del Concilio Vaticano II refuta precisamente esa doctrina protestante, ¿no? Que niega precisamente esta sucesión apostólica, pasando todo o dejándolo todo en la Biblia. Y dice lo siguiente, este teólogo: la escritura no se anuncia a sí misma, ella permanece muda mientras un hombre vivo no le preste su voz, ¿no? De allí lo que les mencionaba, Dios mantiene continuas relaciones con el hombre, no se reduce a la letra. Y sigue diciendo este teólogo: Cristo ha edificado su iglesia no sobre un libro, por más que haya suscitado el nacimiento de la escritura a través de su espíritu. No sobre un libro, sino sobre hombres, sobre el encuentro salvífico entre hombre y hombre. La predicación es necesaria en orden a la salvación y ésta se produce en el encuentro salvífico. La iglesia tiene estructura personal y no de cosas. Entonces, la iglesia tiene una estructura personal y no de cosas. Así que ya ahí vemos precisamente esa distancia, por lo menos que pone en mención el autor desde la doctrina católica, frente pues a lo que afirma la teología protestante. Bien, la sucesión apostólica es algo que se deriva también de las actitudes previas de Jesús. Es decir, no podemos limitarnos solamente a lo que dice a las escrituras, aunque también la tradición es una muy buena fuente de la cual podemos argumentar a favor de la sucesión apostólica, pero también las actitudes previas de Jesús, ¿sí? Ya el solo hecho de que Jesús haya designado misiones, haya encargado tareas a los dos, eh, y que éstas tengan la necesidad de ser continuadas, pues responden precisamente a lo que las comunidades nacientes también requerían, ¿no? Entonces, esas actitudes previas de Jesús de que el mensaje debía continuar. O sea, Jesús no dijo, bueno, y ya cuando yo ascienda, no hay que seguir hablando de eso. No, 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 no. Todo lo contrario. Las actitudes de Jesús hay que continuar el mensaje. Hay que predicar esto. Hay que llevarlo hasta lo último de la tierra, ¿no? Eso es claro para nosotros. Entonces, frente a eso, pues entendemos esto como un sustento precisamente para la sucesión apostólica. Y de allí también se podría deducir que para ello se requiere una institución estable, ¿no? Una institución estable para continuar con esta obra, una institución que inicia con los 12 y se prolonga en sus sucesores. Bien, el autor nos menciona que la sucesión apostólica era una convicción de los 12 y que se llevó a término ya en vida de los mismos apóstoles. Y hay varias razones para pensar de ese modo, ¿no? Entonces, una de ellas es que se rompe, ¿no? Con el numerus clausus de los 12, ¿no? Desde la elección de Matías. Cuando muere el apóstol Santiago, no se elige un sucesor, sino que surgen los obispos y los presbíteros, ¿no? A quienes se les van a designar pues unas funciones muy importantes dentro de la dinámica eclesial. También encontramos de que se generaliza el término apóstol. Bueno, el mismo Pablo, el mismo San Pablo, acuña para sí mismo el término apóstol, ¿no? A pesar de que no cumple las condiciones que el mismo Pedro señaló para Matías, el sucesor de Judas. Pero ya el término se empieza a generalizar. Otra razón es que las comunidades nacientes son dirigidas por hombres enviados por los apóstoles, ¿no? Y eso también lo vemos inclusive en el libro de los Hechos, ¿no? Tipos como Bernabé o como Ananías son
personas que fueron elegidas, designadas por los mismos apóstoles para dirigir, ¿no? Esas iglesias. Otra razón que encontramos son los varones principales entre los hermanos, ¿no? Un Judas, Barsaba, Silas, Pablo, Bernabé, ¿no? Son personas que precisamente los ancianos, ¿no? Que es ese término que también se acuña, pues habla precisamente de estas personas que son designadas, ¿no? Que suceden a los apóstoles precisamente en continuar la obra redentora de Cristo. Asimismo, también encontramos otras razones, que se constituyeron presbíteros en cada iglesia por imposición de las manos, ¿no? Eso lo encontramos también en el libro de los Hechos, como muchos también fueron eh, 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 comisionados por esta misma causa, para esta misma misión. Encontramos las recomendaciones de Pablo a Timoteo, ¿no? Y Pablo también es muy claro con Timoteo en el hecho de continuar precisamente con aquel don que le fue impuesto, ¿no? A través de las manos, a través del presbiterio. Eh, Precisamente los encargos, las recomendaciones que allí vemos, lo que hacen es sustentar precisamente el hecho de que los apóstoles suceden este encargo o esta misión a otras personas. Ahora bien, otra razón importante a destacar es que no es un simple encargo, sino que es un ministerio estable, ¿no? Porque estas personas que son designadas por los apóstoles gozan de una autoridad que es visible, que es evidente para todas las personas que están a su alrededor, ¿no? No es un encargo y ya, sino que se les designa en un ministerio que es estable a lo largo del curso de sus vidas. Otra razón importante es que los obispos, ¿no? Los obispos son receptores, ¿no? No portadores de la revelación, en el sentido de que ellos no fueron testigos de los dichos y hechos de Jesús, como si lo fueron los apóstoles, a quien se les puede decir son portadores de dicha revelación. En este caso, los obispos son los receptores, ¿no? Reciben aquello que los apóstoles vieron y escucharon. Y por tanto, tienen también el reconocimiento y la autoridad dada por parte de los apóstoles para poder continuar con esta misma obra. Bien, eh, Pablo reafirma esta misión apostólica recibida por parte de Cristo, diciendo lo siguiente: es preciso que los hombres vean en nosotros a los ministros de Cristo y a los administradores de los misterios de Dios. Y también, afirma el mismo apóstol, la fe de los fieles está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Y a su vez, estos mismos apóstoles son los que suceden este legado, ¿no? A los obispos y a los presbíteros. Ahora, en el Nuevo Testamento, podemos encontrar precisamente que esto es un hecho histórico, ¿no? Porque se da esta triple generación en la sucesión. Entonces, Cristo comisiona a los 12 designan a obispos y presbíteros, y a su vez estos también tienen sus otros obispos y presbíteros, sus otros sucesores. Y así es como se continúa precisamente eh, eh, la misión, la obra. San Ireneo manifiesta de manera expresa que los apóstoles entregaron las iglesias a los obispos, ¿no? Entonces, allí vemos precisamente cómo se da esta triple generación en la sucesión, ¿no? Entonces, el Hijo es enviado por el Padre, los apóstoles por el Hijo y los obispos por los apóstoles. Y así se continúa la obra y así sigue funcionando la iglesia. Bien, eh, hemos abordado de manera muy sintética pues estos dos temas. No lo puse aquí, pero también es importante mencionarlo. También el papel de las mujeres, ¿no? Jesús dignifica el papel de la mujer oprimida desde la tradición rabínica. En otras palabras, reivindica a la mujer, dignifica a la mujer, pero en la Biblia, pues las mujeres tienen una función de discípulas, ¿no? No se les da
ese carácter de obispos o de apóstol inclusive. No obstante, pues hay que resaltar que en Cristo, pues las mujeres asumen un papel y un rol mucho más importante que el que quizás no, que el que la tradición rabínica de por sí no les da. Muy bien, entonces aquí hemos abordado dos de los grandes temas que vamos a continuar en la sesión que viene. Una, pues, la elección de los dos y la segunda, pues, lo que acabamos de ver, que es la sucesión apostólica. Y estos dos temas, pues, nos van a permitir entender mucho más los que van a venir a continuación. Muchísimas gracias.